Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. CU superíndice 3 moestu n CU copyright denme en los comentarios. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les resulta fascinante y que a veces puede ser un poco explosivo. Vamos a hablar de una situación superíndice 3n que hemos visto en muchas series y películas, y que también copyright n, seamos honestos, puede ocurrir en la vida real, el alcohol desatando el caos. Pero no cualquier caos, vamos a centrarnos en un escenario específico, uno que involucra a un personaje que conocemos y queremos, llaman en un estado digamos no tan ideal, y además, lidiando con la situación superíndice 3n. Vamos a imaginar una situación superíndice 3n hipotu copyrightica, pero plausible, basada en la dinámica que ya conocemos de estos personajes. Vamos a explorar CU superíndice 3 mo podrá ser un llaman descontrolado por el alcohol y CU superíndice 3 mo demet, con toda su fortaleza y preocupación superíndice 3n, reaccionará ante esto. Vamos a analizar las posibles consecuencias, las emociones en juego y las lecciones que podemos extraer de todo esto. No solo nos limitaremos a la superficie del problema, sino que profundizaremos en los posibles orígenes de la vulnerabilidad de Yaman y en las estrategias que Demet podría emplear para afrontar la situación de la manera más constructiva posible. Antes de que empecemos a desgranar esta historia, les pido un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o incluso si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y a su estar al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Me ayudan un montón superíndice 3n a seguir creando contenido que les guste. Gracias. Bien, ahora prepárense porque vamos a entrar de lleno en esta historia. Imaginen la escena, es una noche cualquiera, tal vez una celebración superíndice 3n por uno con diéresis copyright sito profesional, o incluso una reunión superíndice 3n informal entre amigos. Yaman, normalmente reservado y controlado, ha bebido un poco de la cuenta. No es que sea un bebedor habitual, ni mucho menos. De hecho, suele ser bastante abstemio, prefiriendo mantener la claridad mental y el control en todo momento. Pero como a todos, le llega un momento en el que las presiones externas e internas se acumulan. En esta ocasión, el reciente cierre de un importante negocio en el que había invertido mucho tiempo y esfuerzo, combinado con la tensión superíndice 3n constante que siente por cumplir con las expectativas de su familia, lo han llevado al límite. No es que sea un bebedor habitual, pero la presión superíndice 3n del momento, la euforia de la celebración superíndice 3n, o quizá ese algo ese profundo que no quiere admitir, lo han llevado a excederse. La celebración en realidad es una fiesta organizada por la empresa, un evento formal al que Yaman ha asistido por compromiso, más que por verdadero deseo de festejar. Al principio la diferencia no es tan evidente. Yaman se muestra ese relajado, incluso un poco ese abierto. Bromea con sus amigos, se ríe a carcajadas, algo que no es tan común en con diéresis copyright L. Su postura, generalmente rígida y formal, se suaviza. Su mirada, normalmente penetrante y analítica, se vuelve más cálida y despreocupada. Incluso se atreve a bailar un poco, algo que jamás haría en condiciones normales. Pero a medida que avanza la noche y las copas siguen llegando, su comportamiento comienza a cambiar. Su voz se vuelve ese alta, sus gestos ese exagerados, y sus comentarios, que antes eran ingeniosos, ahora se tornan un poco ese imprudentes. Empieza a perder la sutileza y el filtro que normalmente le caracterizan. Empieza a hablar sin filtros, a decir cosas que normalmente se guardará para sí mismo. Empieza a expresar sus frustraciones, sus inseguridades, sus deseos ese profundos. Algunas de estas revelaciones son inofensivas, incluso divertidas, pero otras son ese delicadas y pueden herir susceptibilidades. Por ejemplo, comenta abiertamente sobre la ineficacia de algunos de sus compañeros de trabajo, criticando su falta de dedicación superíndice 3n y su incapacidad para cumplir con los objetivos. También expresa su frustración superíndice 3n por la presión que siente por parte de su familia, quienes esperan que continúe el legado familiar y se dedique exclusivamente a los negocios familiares, a pesar de que él tiene otras aspiraciones y sueños.
Revela incluso que le gustaría dedicarse a la fotografía, una pasión que ha mantenido oculta durante años por temor a la desaprobación familiar. Demet, que observa la escena con creciente preocupación superíndice 3N, intenta intervenir discretamente. Le ofrece agua, le sugiere que coma algo, le recuerda que tiene que levantarse temprano al día siguiente. Pero Yaman, en su estado alterado, no escucha las advertencias. Se siente invencible, libre de las ataduras de la razón superíndice 3N y la responsabilidad. Se siente como si por fin pudiera ser él mismo, sin tener que preocuparse por las consecuencias. Esta sensación de liberación, aunque efímera, lo embriaga y lo impulsa a seguir bebiendo y hablando sin control. La situación superíndice 3N se complica aún mu, cuando Yaman empieza a hablar de temas personales, cosas que deberían permanecer en la intimidad. Revela secretos, comparte confidencias, hace comentarios sobre personas que no presentes. Demet, cada vez angustiada, intenta frenarlo, pero es como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Comienza a hablar sobre su relación con Demet, describiendo sus sentimientos con una intensidad que nunca antes había mostrado. Revela que la ama profundamente, pero que también tiene miedo de perderla, miedo de no estar a la altura de sus expectativas. Menciona las dudas que lo atormentan, las inseguridades que lo paralizan, las presiones que lo agobian. Comentarios que, si bien nacen de un sentimiento genuino, son inapropiados para compartir en un contexto público y pueden resultar hirientes para Demet, quien siempre ha valorado la privacidad y la discreción en su relación. El alcohol ha desatado una parte de Yaman que con diéresis copyright él mismo mantiene bajo llave, una parte vulnerable, insegura y a veces incluso un poco amargada. Y ahora, esa parte saliendo a la luz, sin control y sin remordimientos. Ha reprimido sus emociones durante tanto tiempo que ahora que tiene la oportunidad de liberarlas, lo hace de manera descontrolada e imprudente. Es como si una presa se hubiera roto, liberando un torrente de sentimientos reprimidos que arrasan con todo a su paso. Demet siente una mezcla de emociones: preocupación superíndice 3N por Yaman, vergüenza por su comportamiento, frustración superíndice 3N por no poder detenerlo. Pero por encima de todo, siente compasión superíndice 3N. Sabe que detrás de esa fachada de bravuconerua hay un hombre que sufre, un hombre que se siente solo y que necesita ayuda. Comprende que el comportamiento de Yaman es una manifestación de su dolor interno, una forma de pedir ayuda a gritos. Sabe que no es la primera vez que Yaman recurre al alcohol como una forma de escape, pero que nunca antes había llegado a este extremo. Llega un punto en el que la situación superíndice 3N se vuelve insostenible. Yaman, en un arrebato de ira, dice algo hiriente, algo que hiere profundamente a alguien presente. El ambiente se tensa, la música se detiene, y todos los ojos se posan sobre con diéresis copyright L. En medio de su discurso incoherente, Yaman lanza un comentario despectivo hacia uno de los socios de la empresa, un hombre mayor y respetado, cuestionando su capacidad para liderar el equipo y sugiriendo que su tiempo ya ha pasado. Este comentario, que nace de la frustración superíndice 3N y el resentimiento acumulados, genera una ola de indignación entre los presentes. Es en ese momento cuando Demet decide actuar. Deja de lado su preocupación superíndice 3N por la imagen, deja de lado el miedo a la reacción superíndice 3N de Yaman, y se enfrenta a con diéresis copyright L con firmeza pero con dulzura. Lo toma del brazo, lo aparta del grupo y lo lleva a un lugar tranquilo. Lo conduce a una terraza apartada, lejos del ruido y la multitud, donde pueden hablar en privado sin ser interrumpidos ni escuchados por nadie más. Le habla con calma, con amor, pero también copyright N con autoridad. Le recuerda que copyright N le recuerda todo lo que ha logrado, le recuerda lo mucho que lo quieren y lo mucho que lo necesitan. Le dice que entiende que pasando por un momento difícil, pero que eso no justifica su comportamiento. Le recuerda su integridad, su inteligencia, su capacidad para superar cualquier obstáculo. Le dice que ella lo admira y lo ama por quien es, no por lo que la gente espera que sea. Le asegura que está dispuesta a apoyarlo en todo lo que necesite, pero que no puede tolerar que se lastime a sí mismo y a los demás de esta manera. Yaman al principio se resiste. Intenta justificarse e intenta minimizar sus actos, intenta echarle la culpa a los DMS. Pero Demet no cede. Lo mira a los ojos con firmeza y le dice la verdad que con diéresis copyright L se niega a ver. Intenta argumentar que solo estaba siendo sincero,
que estaba expresando lo que realmente pensaba y sentía. Intenta convencerla de que sus comentarios no eran malintencionados, sino simplemente una forma de desahogarse. Pero Demet no se deja engañar. Sabe que el alcohol ha nublado su juicio y lo ha llevado a decir cosas que normalmente no diría. Poco a poco la resistencia de Yaman se va desvaneciendo. La mirada de Demet, llena de amor y preocupación superíndice 3N, lo desarma por completo. Se da cuenta del daño más menos o que ha causado, del ridículo que ha hecho, de la decepción superíndice 3N que ha provocado. Reconoce que su comportamiento ha sido inaceptable y que ha lastimado a personas que no lo merecían. Las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos. No son lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de frustración superíndice 3N, lágrimas de dolor, lágrimas de liberación superíndice 3N. Llora por el negocio perdido, por la presión familiar, por el miedo al fracaso, por la soledad que siente a pesar de estar rodeado de gente. Llora por la imposibilidad de ser él mismo, por la necesidad de complacer a los demás, por la carga que lleva sobre sus hombros. Demet lo abraza con fuerza, lo sostiene en sus brazos y lo deja llorar. Le permite desahogarse y liberar toda la tensión acumulada, sin juzgarlo ni interrumpirlo. En ese momento, Yaman se da cuenta de que no es tú solo. Se da cuenta de que tiene a alguien que lo ama incondicionalmente, alguien que lo apoya en los buenos y en los malos momentos, alguien que lo ayuda a ser una mejor persona. Se da cuenta de que Demet es su refugio, su confidente, su apoyo incondicional. Comprende que su amor es lo más valioso que tiene en la vida y que no puede permitirse perderlo. Después copyright ese de un rato, cuando Yaman se ha calmado, Demet lo ayuda a levantarse y lo lleva a casa. Lo acuesta en la cama, lo arropa y se sienta a su lado hasta que se duerme. Permanece a su lado durante toda la noche, velando por su bienestar y asegurándose de que esté cómodo y tranquilo. Al día siguiente, Yaman se despierta con una fuerte resaca y un profundo sentimiento de vergüenza. No recuerda todos los detalles de la noche anterior, pero recuerda lo suficiente como para saber que se ha comportado de manera inaceptable. Recuerda vagamente los comentarios hirientes que hizo, la decepción en los ojos de Demet, la vergüenza que sintió al ser apartado del grupo. Se levanta de la cama y busca a Demet. La encuentra en la cocina, preparando el desayuno. Se acerca a ella tímidamente y le pide perdón superíndice 3N. Le pide perdón superíndice 3N por su comportamiento, por sus palabras, por su falta de control. Le pide perdón superíndice 3N por haberla avergonzado, por haberla preocupado, por haberla lastimado. Demet lo perdona sin dudarlo. Sabe que Yaman se arrepiente sinceramente de lo que ha hecho. Sabe que no es una mala persona, sino simplemente alguien que ha cometido un error. Reconoce su vulnerabilidad y comprende las presiones que lo han llevado a comportarse de esta manera. Pero también copyright N le deja claro que no puede permitir que esto vuelva a ocurrir. Le dice que tiene que aprender a controlar sus impulsos, a manejar sus emociones, a buscar ayuda si la necesita. Le sugiere que considere la posibilidad de buscar terapia profesional para abordar sus problemas de fondo y aprender a manejar el estrés y la ansiedad de una manera más saludable. Yaman escucha atentamente las palabras de Demet y promete hacer todo lo posible por cambiar. Promete no volver a beber en exceso, promete ser consciente de sus actos, promete buscar ayuda profesional si siente que la necesita. Se compromete a ser más honesto consigo mismo y con los demás, a expresar sus sentimientos de una manera más constructiva, a buscar el equilibrio entre sus responsabilidades y sus sueños. Demet lo abraza con fuerza y le dice que confía en con diéresis copyright L. Sabe que no será fácil, pero también copyright N sabe que Yaman es una persona fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Le asegura que estará a su lado para apoyarlo en cada paso del camino, pero que también necesita que él ponga de su parte y se comprometa a cambiar. Esta situación superíndice 3N, aunque dolorosa y vergonzosa, sirve como un punto de inflexión superíndice 3N en la vida de Yaman. Lo obliga a enfrentarse a sus demonios internos, a reconocer sus debilidades y a buscar la manera de superarlas. Lo impulsa a ser más consciente de sus emociones, a aprender a manejarlas de una manera saludable, a buscar ayuda cuando la necesita. A partir de ese día, Yaman se convierte en una persona consciente, responsable y empática. Aprende a valorar el apoyo de Demet y a confiar en su amor incondicional. Comienza a priorizar su bienestar emocional, a dedicar tiempo a sus pasiones, a establecer límites claros con su familia y su trabajo.
Esta historia, aunque ficticia, nos muestra la importancia de la responsabilidad personal, la necesidad de controlar nuestros impulsos y el valor del apoyo incondicional. Nos recuerda que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Nos enseña más menos a que el alcohol puede desatar el caos, pero que también copyright N puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Y sobre todo nos muestra la importancia de tener a alguien que nos ame y nos apoye en los momentos difíciles. Alguien como Demet que con su amor y su comprensión superíndice 3N, es capaz de sacar lo mejor de Yaman, incluso en los momentos oscuros. La paciencia y la empatía son clave. No se trata de justificar el comportamiento de Yaman, sino de entenderlo y ayudarlo a superar sus problemas. A veces las personas que amamos son las que necesitan nuestra ayuda, aunque no siempre lo demuestren. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no es solo alegría y felicidad, sino también apoyo y comprensión en los momentos difíciles. Profundizando aún más en la dinámica de la relación entre Yaman y Demet, podríamos explorar cómo la experiencia con el alcoholismo de algún familiar cercano podría haber influido en las reacciones de Demet. Tal vez ella haya crecido en un entorno familiar donde el alcoholismo era un problema recurrente, lo que la ha hecho desarrollar una gran empatía hacia las personas que luchan contra esta adicción. Esta experiencia personal podría explicar su paciencia y comprensión hacia Yaman, así como su determinación para ayudarlo a superar sus problemas. También podríamos analizar las posibles razones por las que Yaman recurre al alcohol como una forma de escape. Tal vez él tenga una baja autoestima, una gran necesidad de aprobación, una incapacidad para manejar el estrés y la ansiedad. Explorar estos factores psicológicos podría ayudarnos a comprender mejor su comportamiento y a identificar las estrategias más efectivas para ayudarlo a superar sus problemas. Además, podríamos considerar el impacto que esta situación podría tener en su relación. Podría fortalecer su vínculo al demostrar la capacidad de Demet para apoyarlo en los momentos difíciles. O podría generar resentimiento y desconfianza si Yaman no se compromete a cambiar su comportamiento. Analizar estas posibles consecuencias podría ayudarnos a entender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación y el compromiso mutuo. En definitiva, esta historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, la importancia del apoyo emocional y la necesidad de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Nos recuerda que todos somos vulnerables y que podemos cometer errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con el apoyo de las personas que nos aman. Y aquí es donde llegamos al final de esta historia. Espero que les haya gustado esta exploración superíndice 3N de un escenario hipotu copyrightico, pero creo que muy revelador, sobre CEU superíndice 3 el alcohol puede afectar a las personas y CEU superíndice 3 el amor y la comprensión superíndice 3N pueden ser la clave para superar los momentos difíciles. Hemos visto CEU superíndice 3 Yaman, normalmente un hombre reservado y controlado, puede descontrolarse bajo los efectos del alcohol, revelando sus inseguridades y frustraciones. Y hemos visto CEU superíndice 3 Demet, con su fortaleza y preocupación superíndice 3N, es capaz de ayudarlo a superar esta situación superíndice 3N, mostrándole amor y apoyo incondicional. Recuerden, la responsabilidad personal y la búsqueda de ayuda son fundamentales para superar cualquier problema. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poquito. Me encanta leer sus comentarios. Asu que du copyright genme saber que copyright piensan sobre esta historia, si alguna vez han vivido una situación superíndice 3N similar o copyright creen que debería haber hecho Demet de manera diferente. Me interesa mucho conocer su opinión superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.